¿En qué invertir en el 2023? Bienvenidos al primer evento del año. Usted conocerá el análisis de una mesa de panelistas expertos que le ayudará a resolver el panorama de inversiones para el 2023 y cómo aprovecharlo, diversificando su portafolio con ayuda de la tecnología. Contaremos con la presencia de Claudia Palacios, periodista y columnista; Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y profesor en liderazgo; Waldemaro Mendoza, CEO y cofundador de TIVA; Juan Camilo Rojas, economista y estratega de fondos globales; Mauricio Reina, analista y asesor económico; Daniel Velandia, Managing Director Research. Pronto comenzaremos. ¿En qué invertir en el 2023? Bienvenidos al primer evento del año. Usted conocerá el análisis de una mesa de panelistas expertos que le ayudará a resolver el panorama de inversiones para el 2023 y cómo aprovecharlo, diversificando su portafolio con ayuda de la tecnología. Contaremos con la presencia de Claudia Palacios, periodista y columnista; Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y profesor en liderazgo; Waldemaro Mendoza, CEO y cofundador de TIVA; Juan Camilo Rojas, economista y estratega de fondos globales; Mauricio Reina, analista y asesor económico; Daniel Velandia, Managing Director Research. Pronto comenzaremos. ¿En qué invertir en el 2023? Bien. Organizado por Credicop Capital y Tiva Pro. Es un placer estar con ustedes. Mil gracias por la compañía. Hoy contamos con un panel de lujo realmente, donde hablaremos de la coyuntura actual de la economía colombiana, sus expectativas y también sobre los mercados financieros y las oportunidades de inversión que se ven actualmente. Para esto, durante el evento discutiremos entonces sobre la actualidad económica, las proyecciones de crecimiento para el país, para el mundo también y para la región. Hablaremos de inflación, del comportamiento del dólar y en la segunda parte del evento estaremos conversando sobre cómo estas perspectivas económicas pueden ser aprovechadas para invertir en los mercados financieros. De esa manera, estaremos conversando acerca de cómo diversificar portafolios y cómo desde Credicop Capital y Tiva estamos en este momento viendo oportunidades de inversión y obviamente conversaremos cómo aprovechar esas oportunidades y cómo diversificar portafolios. Sin más, voy a presentar a nuestros invitados. Parto por nuestra moderadora, Claudia Palacios, que es periodista y columnista, es periodista desde hace 25 años, actualmente es columnista en El Tiempo, presentadora en CMI, periodista del programa Mañanas Blue, ha sido directora, productora, reportera y presentadora en medios como CNN en español, W Radio, City TV y Canal Capital. Es autora de 3 libros y ha sido reconocida con premios como el Simón Bolívar, SPBI Álvaro Gómez Hurtado. Voy a presentar a los dos Mauricios. Voy a empezar por orden alfabético para evitar cualquier suspicacia. El doctor Mauricio Cárdenas, por supuesto, todos lo conocen, exministro de Hacienda de Colombia, actual director de la maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia. Fue elegido por Hidromoni como ministro, mejor ministro de Hacienda en el año 2015 y ha sido también ministro de otras 3 carteras, la de Desarrollo Económico, Transporte, Minas y Energía. También ha sido director ejecutivo de Fedesarrollo y Senior Fellow y director de la Iniciativa América Latina en la institución Brookings. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de California, Berkeley. El doctor Mauricio Reina, que también con el que contamos con su presencia,
Es actual investigador asociado de Fedesarrollo. Es muy reconocido, por supuesto, ustedes también lo conocen por su labor permanente como comentarista en medios de comunicación. Ha trabajado como asesor editorial de la revista Semana, columnista del diario Portafolio y actualmente es analista del noticiero Red Más Noticias. El doctor Mauricio Reina es economista de la Universidad de los Andes con máster en economía de la misma universidad y máster en relaciones internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Desde el lado de Credicop Capital y Tiva nos acompaña también Valdemaro Mendoza, que es cofundador y CEO desde enero del 2019 de Tiva, la plataforma de inversiones digitales de Colombia, Perú y próximamente Chile. Es economista de la Universidad del Pacífico en el Perú. Además posee un MBA de la Universidad de Chicago, donde se graduó con honores. Ha pasado por diversas posiciones en Credit Corp Capital y también trabajó en Prima AFP, que es el fondo de pensiones de nuestro grupo, el grupo Credit Corp. Juan Camilo Rojas es vicepresidente de soluciones de portafolio de Credit Corp Capital. Es economista de la Universidad del Rosario con maestría en economía de la misma universidad. Actualmente trabaja en el área de asset management de Credit Corp Capital como vicepresidente de soluciones de portafolio, en donde se encarga del diseño de la estrategia para los fondos globales de renta fija y renta variable. Ha trabajado en Credit Corp Capital por 12 años, pasando por otras áreas como investigaciones económicas y el buy-side research. Ha desempeñado diversos cargos de docencia en universidades como la del Rosario, ha trabajado en el Banco Caja Social anteriormente y también en el DANE. Y bueno, yo soy Daniel Velandia, soy el actual Managing Director de Research y economista jefe de Credit Corp Capital. Estoy en la compañía hace 13 años y he trabajado en el sector financiero por ya 19 años en otras empresas como Scandia, Fondo de Pensiones y Ultra Bursátiles, que de hecho es una firma que recientemente adquirió Credit Corp Capital. Sin más, le quiero dar el paso a nuestra moderadora, a Claudia. Les agradecemos infinitamente desde Credit Corp y Tiva a nuestros invitados de lujo por acompañarnos y vamos entonces con la primera sección del evento sobre perspectivas económicas. Adelante, Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días para todos los panelistas y un saludo muy especial a todas las personas que se han conectado con nosotros. Como ven, estamos en las mejores manos, tanto para entender la economía internacional, nacional, y para poder tomar las mejores decisiones de inversión. Como bien lo decía Daniel, vamos a dividir esta conversación en dos partes. En la primera parte van a participar Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina, y esa primera parte la vamos a dividir en tres. La primera parte de ese primer segmento que tendremos es la economía internacional, luego hablaremos de la economía colombiana, sus particularidades, y también, por último, de la situación política y cómo este puede incidir en la economía. Entonces, vamos a comenzar, Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina, hablando de un hecho coyuntural, y es que estamos haciendo este panel cuando faltan 3 días para que se cumpla el primer aniversario de la guerra en Ucrania. Y digo primer porque los análisis muestran que esto se puede extender bastante. ¿Ustedes cómo ven el impacto de esta guerra en la economía internacional, entendiendo que nos golpeó a Colombia? Por eso tenemos alimentos más caros, por ejemplo, combustible, tenemos una situación de combustibles que se combina con las realidades nacionales y pues hace que sea muy desafiante. Pero ¿cómo ven ustedes el contexto para un segundo año de guerra? ¿Está el mundo ya preparado, digamos, ya recibió todo ese rebote que iba a recibir y lo que se viene es menos peor de lo que fue el primer año de la guerra, o vamos a seguir teniendo unos desafíos muy altos por el impacto económico de la guerra? Mauricio Cárdenas. Bueno, Claudia, en primer lugar, muchas gracias. Estamos, como siempre, muy honrados de participar en este tipo de paneles y de eventos organizados por Credit Corp para sus clientes y nos encanta poder dialogar con ustedes y maravilloso estar con Mauricio Reina y contigo como coordinadora de este diálogo. Mira, esa es la mejor pregunta porque realmente es lo que va a marcar un poco la pauta en la economía internacional este año y la economía internacional va a incidir sobre lo que pasa en Colombia.
Más adelante hablaremos ya específicamente del tema de Colombia. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto de que esta guerra se va a prolongar. Esta mañana, por ejemplo, amanece el Financial Times, el principal diario económico del mundo, diciendo, esto se prolonga. Ayer la visita de Joseph Biden a Ucrania, a Kiev, es una demostración de que Estados Unidos pues está comprometido y le va a seguir dando el equipo militar que necesita Ucrania, que ha sido el gran tema de discusión en las últimas semanas. Finalmente van a llegar los tanques alemanes. Estados Unidos va a reforzar también con unos tanques propios y esto significa que el conflicto pues no se va a desescalar y vamos a tener conflicto por mucho tiempo, entre otras cosas porque el plan de paz para Ucrania es un plan muy complejo de lograr. Son muchos los puntos y el primero de ellos es que Rusia vuelva a retirarse de las zonas que ha ocupado, incluyendo algunas que ocupó antes del inicio de esta guerra, como la península de Crimea. Entonces, es un plan muy complejo, nadie va a ceder. Ucrania siente que tiene mucho respaldo internacionalmente y por lo tanto no va a entrar en una negociación que implique sacrificar parte de su territorio. Dicho eso, también es cierto que el mundo aprendió a vivir con el conflicto y sobre todo Europa. Hace un año había una angustia tremenda sobre cómo se iba a reemplazar el suministro de productos energéticos, petróleo y gas natural en el continente europeo, dependiente de Rusia hasta ese momento. Y hoy, un año después, lo que estamos viendo es que Europa puede vivir sin el gas y sin el petróleo europeo. ¿Qué quiere decir esto? Que en un año logró acomodarse, claro, retrocediendo en temas como las emisiones de gases de efecto invernadero porque volvió a prender las plantas que funcionan con carbón para generar energía eléctrica, buscó gas natural en todas partes del mundo, el clima le ayudó porque el invierno no fue tan fuerte como se pensaba y el hecho real y concreto es que hoy los precios del gas natural en Europa y de la electricidad, por lo tanto, han vuelto a bajar. Ya no Déjame están interrumpir ahí, en ese Mauricio. pico. Entonces, el mundo convive con una guerra sin que le haga los estragos en materia económica que hizo hace un año. Claro, y nos has pintado el panorama perfecto porque es que Europa pudo, digamos, recibir ese impacto y acomodarse mucho mejor de lo que las previsiones decían. Estados Unidos también. En Colombia seguimos pagando alimentos muy altos. Es lo que más nos ha golpeado a los colombianos por cuenta de esa guerra tan lejana. Por eso la pregunta para Mauricio Reina es si nosotros en este segundo año de guerra, Mauricio Reina, sí vamos a poder hacer como hizo Europa, como hizo Estados Unidos, digamos, blindarnos ante esos efectos de la guerra o no, o vamos a seguir pagando alimentos carísimos. Yo creo que la guerra tenía dos grandes dimensiones a través de las cuales afectaría a la economía mundial y también a nosotros, evidentemente. Una es las presiones inflacionarias, sobre todo derivadas de cuestiones de agroquímicos, fertilizantes, granos, etcétera. Yo creo que ese primer golpe ya se sintió a nivel global y creo que el mundo más o menos se ha adecuado a vivir con esa situación. No hemos controlado la inflación en el mundo de la manera que querríamos controlarla, de eso vamos a hablar en un momento, pero no es esencialmente debido a la guerra en Ucrania. Esa es la primera dimensión. La segunda es el efecto sobre el mercado energético global. Ya Mauricio hizo mención a cómo Europa, el mercado europeo que es el más afectado, también se ha acomodado más o menos a esa situación. No quiere decir uno con eso que sea despreciable que Rusia, que produce el 10% del petróleo del mundo, es un jugador grandotote del tamaño de Estados Unidos, más o menos, sea despreciable en cuanto a lo que pueda hacer de aquí en adelante. Pero esos dos factores están más o menos acomodados. El tercero, que es la incertidumbre permanente, está todo el tiempo pendiendo encima de la economía global. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en las noticias de las últimas horas, cuando Vladimir Putin dice, yo voy a suspender mi participación del acuerdo nuclear que involucra a Estados Unidos y a Rusia, pues es evidentemente una noticia que pone nerviosos a los mercados. Todo el mundo hace cuentas de cuál es el poder bélico real de Putin para
terminar ganando esta guerra y evidentemente un año de guerra muestra que su poderío no es tan grande, pero su capacidad de hacer daño puntualmente en aspectos específicos de la cotidianidad del mundo, pues es grande. Por lo tanto, estos desafíos y estas reacciones de Putin son relevantes. Pero no quiero evadir el punto que mencionas, Claudia, y es la inflación nuestra, jalonada principalmente por alimentos. Recordemos que la inflación de alimentos en Colombia duplica el promedio de la inflación del país. No está tan atada ya a estas alturas al tema de la guerra de Ucrania. Al comienzo, el impacto sobre fertilizantes y agroquímicos fue muy grande, pero en este momento tenemos un elemento que tiene que ver con clima, que tiene que ver todavía con el rezago de los efectos del paro. Acuérdense ustedes que eso significó acabar con cosechas, matar pollitos, es decir, cosas que se sienten en el mediano plazo en el mercado agropecuario colombiano, y apenas estamos tratando de retomar la senda cuando vienen además rigores climáticos adicionales. Entonces, sin meterme todavía al análisis de la economía colombiana, sí diría que esa guerra en Ucrania no es tan responsable de las presiones inflacionarias en Colombia como lo fue hace unos cuantos meses. Vale, vamos a hablar entonces ahora de la economía estadounidense, que obviamente sabemos que tiene un efecto rebote en nuestra economía, que es además muy inmediato. Hace un año más o menos estábamos hablando de que va a haber recesión en Estados Unidos, va a haber recesión. Joe Biden decía claramente no va a haber recesión, y no hubo recesión. Y resulta que las cifras al final del año 2022 para Estados Unidos pues fueron incluso mejores a lo esperado, por ejemplo, en términos de inflación, que fue inferior a la esperada. Y bueno, las preocupaciones se disiparon. Hace un par de semanas la Fed vuelve y sube las tasas de interés, pero no lo hace pues de una manera tan drástica, y de todas maneras deja la campana y dice vamos a seguir en esto, ¿no? Cuando muchos esperaban que ya la Fed dijera ya no vamos a seguir subiendo las tasas, ella dice no, vamos a seguir en esto. Con esos elementos, ¿ustedes cómo ven la evolución de la influencia de la economía estadounidense en nuestra propia economía y digamos, nos podemos ir metiendo cómo deben las personas que tienen dineros para invertir, entender eso que está pasando en Estados Unidos para empezar a pensar en cómo deben ser sus decisiones? Mauricio Reina y Mauricio Cárdenas en esta ronda. Bueno, yo creo que este tema es súper sensible para las discusiones que vienen adelante en esta reunión, porque con seguridad nuestros compañeros que van a hablar de cómo invertir en este año van a tener siempre como referente la variable de las tasas de interés internacionales, en este caso, pues una de las más relevantes para nosotros, la de Estados Unidos, y van a tener siempre como referente las expectativas de inflación internacionales, también por supuesto las locales, pero esas dos, las internacionales, son clave: intereses y tasa de inflación. Este año arrancó muchísimo mejor que lo que terminamos el año anterior en cuanto a esas expectativas. ¿Por qué? Porque un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses continuos, la inflación empezó a ceder en Estados Unidos. Eso empezó a relajar las expectativas de los agentes económicos acerca de la dureza de la política de la Reserva Federal acerca de tasas de interés, y mientras menos expectativas hay de aumentos de tasas de interés porque la inflación empezó a ceder en Estados Unidos, pues entonces menos tendencia había a que salieran capitales de economías emergentes. De hecho, nosotros vimos durante todo el mes de enero, hasta que vino una noticia de la que hablaremos más adelante, que es la salida de Felipe Bayón de la presidencia de Ecopetrol, vimos un efecto que nadie se imaginaba terminando el año anterior, y fue una permanente caída de la tasa de cambio en Colombia hasta unos niveles que ya tenían bastante relajada la gente. Eso no tenía tanto que ver con nuestra economía como con lo que venía pasando con la economía de Estados Unidos, una desaceleración de la inflación y unas menores expectativas de aumento de tasa de interés. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Y lo mencionabas tú, Claudia. Pasó que el dato de la inflación de enero, si bien también es una reducción de la inflación frente a un año antes, es decir, ya llevamos, me corregirán Daniel y los demás, 5 meses seguidos de reducción de la inflación en Estados Unidos,
no se redujo en la magnitud que esperaban los analistas económicos. Es decir, la inflación está volviendo a mostrar en Estados Unidos dificultades para ser derrotada fácilmente, lo que amplía las expectativas de aumentos, no necesariamente aumentos de tasas de interés, sino lentitud en la reducción de las tasas de interés en Estados Unidos. Inmediatamente las monedas de los países emergentes sienten esa situación porque inmediatamente los inversionistas, sobre todo los de corto plazo, empiezan a decir, puede ser en el corto, mediano plazo más rentable mantener recursos afuera de las economías emergentes que en las economías emergentes. Entonces, noticias buenas, no recesión en Estados Unidos, inflación cediendo, pero en las últimas días menos buenas de lo que esperábamos y trae signos de interrogación, Claudia. Mauricio Cárdenas. Bueno, es difícil añadir algo al panorama que ha planteado Mauricio. Yo simplemente diría, desapareció ese fantasma que nos tenía asustados hasta hace relativamente poco de la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Ya nadie apuesta a una recesión. De hecho, ahora apareció un nuevo escenario. Antes se hablaba de que había dos opciones: o el aterrizaje suave, que es el que quería el gobierno de los Estados Unidos, o el aterrizaje forzoso, el barrigazo del que hablaban los mercados. Ahora hay otra opción y es que no haya aterrizaje, que la economía siga creciendo a una tasa relativamente favorable. Y relativamente favorable quiere decir alrededor del 2%. Pero entonces, para Colombia, no hay recesión en Estados Unidos. El ciclo de aumento de tasas de interés en los Estados Unidos está llegando a su fin, o sea, puede ser 25 puntos básicos adicionales, con lo cual las tasas de interés de la Reserva Federal llegarían al 5%, o básicamente quedarse como están. Dependerá de los datos de inflación, que por cierto son la buena noticia. La inflación en Estados Unidos está bajando y está bajando rápido. Entonces, Estados Unidos que sigue creciendo, tasas de interés en Estados Unidos que se estabilizan. ¿Qué significa eso para Colombia? Que no vamos a tener vientos en contra de nuestro principal socio comercial y que los capitales colombianos, y esto es lo más importante para esta conversación, pues ya no van a seguir tan atraídos por el factor tasa de interés a buscar el dólar. Puede que busquen el dólar por el tema de tasa de cambio, y hablaremos ahora de la tasa de cambio en Colombia, pero no por la rentabilidad de las tasas en Estados Unidos, porque las tasas en Estados Unidos no van a seguir subiendo. Entonces, en cierto sentido, si a nosotros nos va mal en Colombia este año, no es por culpa de Estados Unidos, no es por culpa de la política monetaria de Estados Unidos, no es que sea una recesión inducida, importada, porque Estados Unidos no va a jugar en contra de la economía colombiana. Por el contrario, dio una vuelta muy rápido y puede ser un factor a favor. O sea, si Estados Unidos crece, nuestras exportaciones pueden crecer. Y si la tasa de interés no sigue subiendo en Estados Unidos, los capitales se podrían, si hiciéramos lo correcto, quedar en Colombia. Bueno, para cerrar este segmento de la economía internacional, hablemos de ese otro gran jugador que es China. Analistas están, digamos, destacando la resiliencia de la economía china, ¿no? Y están hablando de que la proyección de crecimiento de 4,8% está muy por encima, para China, está muy por encima del promedio de la proyección mundial, y que ese crecimiento va a ayudar a los países como Colombia a paliar o a manejar la inflación. ¿Ustedes cómo ven el juego de China y a nivel internacional, pero siempre aterrizando a lo que nos pasa en Colombia? Mauricio Cárdenas. Bueno, sencillamente lo que pasó es que, para propósitos prácticos, la China estuvo hasta prácticamente comienzos de enero de este año con una política de cero COVID, con restricciones a la movilidad, no solo viajes internacionales que estaban prácticamente limitados a la máxima expresión, sino también desplazamientos internos. Se levanta la política de cero COVID, coincide eso con el año nuevo chino, y empieza la gente, claro, después de 2 años de restricciones, la gente empieza a salir, la gente tiene ahorros y la gente se mueve y empieza a gastar. Y eso es lo que está impulsando la economía china. Un elemento adicional es que a lo largo de estos últimos años, el sector inmobiliario estaba en crisis en China porque se quebraron unas de las principales empresas constructoras de vivienda. El gobierno chino tomó la decisión de salir a rescatarlas y darles una inyección de liquidez. Conclusión, la China vuelve a crecer. Y eso significa buenas noticias también para nosotros acá en Colombia, porque la China es un gran comprador
de los productos básicos, entre ellos el petróleo, entre ellos el carbón, y seguirá el ferroníquel, productos que exporta Colombia, y por lo tanto el factor China va a mantener altos los precios de los productos de nuestra canasta exportadora. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que de nuevo el resto del mundo, en vez de jugar en contra, juega a favor. Otra noticia positiva para Colombia. Hablemos en este capítulo del precio del petróleo, que está afectado por todo, Estados Unidos, China, pero que China es central. El precio del petróleo, las proyecciones hoy de los principales bancos de Wall Street es que el precio puede llegar otra vez a los $100 por barril este año. Entonces, de nuevo, ingresos para Colombia, utilidades de Ecopetrol, ingresos para el gobierno y por lo tanto una situación externa favorable. De manera que hay una especie de alineación de los astros, por lo menos desde el exterior hacia Colombia, a favor de lo que pueda ser el desempeño de nuestra economía. Nuevamente, volvemos al punto. Si no lo hacemos bien, es por cuenta nuestra, no por cuenta de lo que está pasando por fuera de nuestras fronteras. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Mauricio Reina, que si nos va mal es por culpa de nosotros y no por lo que pase por fuera? De acuerdo, de acuerdo. Yo no soslayaría algo y es lo errático que ha sido el gobierno chino en su manejo de las políticas anti-COVID. Eso es una cosa de frenar y acelerar, frenar y acelerar. Ahora estamos en la etapa de soltar el freno. Confiemos que dure, confiemos que sea estable. Como nosotros también tenemos nuestras propias urgencias de corto plazo, y supongo que los análisis de cómo invertir su dinero que vienen en unos minutos se referirán mucho a incertidumbre de mediano plazo y certezas de corto plazo, pues en el corto plazo contamos con que China está en el lado bueno de la ecuación, está con la liberación nuevamente de las políticas anti-COVID y está jalonando materias primas, productos básicos, como lo decía Mauricio. Creo que en ese contexto sí es un hecho que hay muchos aspectos a favor de la economía colombiana. Ahora vamos a hablar de ello, pero hay un ajuste fiscal que se hizo a partir de la reforma tributaria, hay un entorno internacional financiero mucho más tranquilo, que es lo que estábamos mencionando ahora de tasas de interés, y hay un entorno de materias primas y precios de los productos básicos que está favorecido por estas nuevas políticas de la China. Las aguas internacionales están mucho más calmadas, no exentas de signos de interrogación, pero mucho menores que los que teníamos al final del año pasado, con lo cual las aguas están calmas, Claudia. Bueno, hablemos ahora del panorama colombiano y empecemos por ese rango que dan los diferentes actores, pues con capacidad para hacer esto, el rango de crecimiento. O sea, tenemos desde 0,5% que habla el Banco de la República para este año hasta por allá 2%, dicen otras organizaciones. Me gustaría que nos ayudaran a las personas que están conectadas y a mí a entender por qué ese rango y cómo y a qué le apuestan ustedes, ¿no? ¿Cuál es la apuesta que ustedes hacen y por qué? Mauricio Cárdenas. Por la incertidumbre que hay, porque realmente estamos en un escenario en el que la confianza está en juego y tiene un gran signo de interrogación. Y la confianza afecta tanto el comportamiento de los consumidores de los hogares como el de los empresarios. Afecta entonces la inversión y el consumo. Entonces, ese es el gran factor de incertidumbre. Las exportaciones van a tener un buen desempeño. El gasto del gobierno se va a ir recogiendo un poco, pero en todo caso va a ser alto porque se acaba de presentar una adición presupuestal y esa adición presupuestal pues va a mantener un cierto dinamismo en la economía por cuenta de la expansión fiscal. Entonces, la gran pregunta es qué hace el sector privado, qué hacen los empresarios y qué hacen los hogares. Y el comportamiento digamos, de la demanda que ejerce el sector privado depende muchísimo de las expectativas, de lo que espere que va a pasar hacia adelante. Y las expectativas en este momento están hoy pendiendo de un hilo, porque nadie sabe si viene una agenda reformista muy radical que estatiza muchos sectores o si va a venir un manejo más tradicional, más moderado, más de lo que ha sido, digamos, la Colombia en la que todos hemos vivido y que conocemos y que podemos, digamos, anticipar. Entonces, esa incertidumbre genera escenarios económicos muy distintos. Ahora bien, ¿por qué el Banco de la República habla de prácticamente un estancamiento económico, un crecimiento del 0,2%? Porque considera
que el aumento de las tasas de interés va a frenar la demanda de crédito y que ese freno de la demanda de crédito finalmente va a bajar el comportamiento del consumo y de la inversión. Y que además el aumento de los impuestos y la decisión del gobierno de bajar un poco el déficit fiscal, pues conducen a un escenario macroeconómico de menor crecimiento. Yo personalmente creo que dado el dato del crecimiento económico del cuarto trimestre del año pasado, que ya muestra una clara desaceleración, y hay una senda muy, digamos, muy contundente de desaceleración de la economía colombiana, pues lo que se viene hacia adelante probablemente va a ser un menor crecimiento, incluso un crecimiento económico negativo en el tercero y el cuarto trimestre de este año. Entonces, no creo que el Banco de la República esté muy desenfocado. El crecimiento de este año probablemente no va a superar el 1%. Puede que no sea tan malo como está pronosticando el Banco de la República, de 0,2%, pero no va a ser mejor que 1%. Gracias, Mauricio Reina. Y entonces, ¿cómo explicamos? Bueno, ya nos habló Mauricio Cárdenas de la incertidumbre, pero ¿tú te ubicarías en una postura un poquito más optimista, como lo están haciendo otras organizaciones, o también te vas por el lado de la proyección del Banco de la República? Yo creo que la mejor manera de aproximarse a esa respuesta, a la pregunta que estás haciendo, es diferenciando dos fenómenos distintos. Uno es la desaceleración que trae la economía colombiana ya desde finales del año pasado, porque nuestro crecimiento era insostenible. Y otra, factor distinto, es la incertidumbre de este año. Y quiero volver sobre algo que estábamos mencionando hace un momento, y es que el cuarto trimestre del año pasado ya mostraba una desaceleración muy significativa. Es decir, si la economía colombiana creció 7,5 el año anterior, que dicho sea de paso está un poquito por debajo de algunas de las proyecciones de los observadores y los analistas, 7,5, en el mes de diciembre ya estaba creciendo apenas 1,3. Imagínense ustedes, de un promedio de 7,5 ya el último mes en 1,3 muestra claramente el descenso. Más aún, el consumo, que son 2/3 partes, incluso un poco más de 2/3 partes de la demanda agregada de la economía, ya para el mes de enero, según la firma Radar, que le toma un pulso bastante afinado al consumo, estaba decreciendo, no solamente creciendo poquito, sino decreciendo, contrayéndose. Eso significa que el frenón es objetivo indistintamente de las expectativas de los observadores. ¿Y por qué? Porque en gran medida estábamos creciendo por encima de nuestras posibilidades. El resultado de eso son los altos precios, no solamente es un tema de oferta dado por los alimentos y por el clima, etcétera, etcétera. Hay exceso de demanda todavía hoy en la economía colombiana, y cuando digo que todavía hoy hay exceso de demanda, lo que quiero decir es que el Banco Central va a tener que subir todavía un poco más sus tasas de interés para lograr una tasa de interés que más o menos sea neutral para el crecimiento económico o incluso que frene el crecimiento económico. Pero no solamente había exceso de demanda, sino que además estamos enfrentando otro desequilibrio grande, que es el desequilibrio externo. El desequilibrio externo lo que quiere decir es que tenemos en este momento muchas más importaciones de las que deberíamos tener frente al nivel de exportaciones, y eso nos hace muy vulnerables a esos movimientos de capitales internacionales, y por eso nuestra tasa de cambio pega brincos en 8 días. En 8 días se pega una escurrida de 250, 200 pesos, en 15 días vuelve y sube. Esas vulnerabilidades son propias de una economía que no podía seguir creciendo al ritmo que venía creciendo y se está frenando por sí sola. Ahora, el gran problema que tenemos quienes hacemos proyecciones económicas es que ese elemento que es más o menos estructural y le da a uno una idea de alguna predictibilidad hacia adelante, está permeado por algo que no maneja nadie en esta coyuntura, es incertidumbre. Y ahí es donde entra uno a evaluar, por ejemplo, las encuestas de confianza del consumidor, que suben y bajan como un electrocardiograma, las de los inversionistas, que suben y bajan como un electrocardiograma, y el dólar, que entre otras cosas es un buen indicador de la confianza nacional e internacional sobre la economía colombiana, que tiene mucha volatilidad en el corto plazo por la incertidumbre sobre los anuncios permanentes, muchas veces encontrados, de política económica del actual gobierno.
Mauricio Cárdenas decía hace un momento que hay algo que hay que observar y es qué van a hacer las empresas y qué van a hacer las familias. Y por supuesto las decisiones de empresas y familias pues están ligadas a esa incertidumbre de la que ustedes ambos hablaron y a factores muy particulares como la inflación, como la tasa de interés, como el precio del dólar. Y bueno, si tomamos por ejemplo los datos de la encuesta de opinión financiera que acaban de sacar Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, tenemos que vamos a tener una inflación como de 9%, más alta de la proyectada hace poquito, al cierre del año, y un precio del dólar como entre los 4.750 por ahí. Con esos elementos, si ustedes fueran alguno de los inversionistas que nos está viendo, ¿cómo tomarían esas decisiones? Si soy dueño de de una empresa, si soy pues, un padre o una madre de familia, ¿cómo tomarían esas decisiones que van a ser muy importantes para que finalmente sepamos si vamos a crecer al 0,2 o al 2? Mauricio Reina. Yo creo que vamos a hablar de tres cosas distintas. Vamos a hablar de inflación, tasa de cambio y crecimiento. En cuanto a la inflación, yo creo que lo más importante que le puede pasar a esta economía es que hacia el mes de abril, antes de mayo, empiece a ceder la inflación. Con que nosotros veamos que esta tendencia ascendente se rompe de la inflación, todos quedamos mucho más tranquilos. Estoy diciendo una obviedad, por supuesto, pero es que la posibilidad de que todos nos encaramemos en una espiral inflacionaria es bastante alta, es creciente en la economía colombiana. ¿Qué es una espiral inflacionaria? Que yo creo que esto no va a bajar. Entonces negocio mi contrato de arriendo al 15% y después me paso por el otro lado y ya van en 17% y el otro no quiere perder y pide un 20%. Eso es dificilísimo de parar. Lo hemos visto en América Latina muchas veces. Colombia había estado al margen de esa posibilidad y estamos en este momento encarando la posibilidad de que nos metamos en una espiral inflacionaria. Lo mejor que podría pasar, sin lugar a dudas, para esta economía en todos los frentes es que la inflación empiece a ceder en abril o en mayo. Si es 7,5, si es 7, si es 8, la del final del año, no importa siempre y cuando ya vaya en descenso, porque quiere decir que se está estabilizando el frente inflacionario y se puede empezar a estabilizar el frente de las tasas de interés igualmente. Todo esto suponiendo que en Estados Unidos también sigue cediendo la inflación. Segundo punto, el tema de la tasa de cambio. Allí sí yo no me arriesgo a lanzar ningún pronóstico por dos motivos. Colombia tiene un déficit externo muy grande, el segundo más grande, uno de los dos más grandes de las economías importantes de América Latina junto con el de Chile. Ese déficit externo lo que quiere decir, como lo decía hace un momento, es que somos muy vulnerables desde el punto de vista de los flujos de divisas a cualquier factor que traiga perturbación a los inversionistas. Y lamentablemente estamos en un tire y afloje político constante, cotidiano, semanalmente con noticias para un lado y para otro, que si tuviéramos un déficit externo más controlable, pues el margen de variabilidad de la tasa de cambio sería menor. Pero con este déficit externo, la tasa de cambio puede resultar cualquier cosa. Yo no voy a decir ninguna cifra, pero si uno agarra macroeconómicamente la magnitud del déficit y supone que los capitales se asustan definitivamente y tienen en cuenta cuánto porcentaje de los títulos del gobierno, de los TES, tienen los inversionistas extranjeros, saca una cuenta y eso le da una tasa de cambio que sería muy asustadora. Lo que pasa es que los inversionistas de corto plazo tratan de ir midiendo el terreno y tampoco se van a asustar tanto, pero que estructuralmente tenemos una vulnerabilidad grande, la tenemos. Allí yo no sé qué nos van a decir más adelante nuestros compañeros acerca de cómo cubrirse esa incertidumbre cambiaria, pero yo veo una gran incertidumbre, que puede ser que terminemos el año en 4.750 porque subió y bajó, y al final todo se fue en anuncios y pujas políticas, pero un desmadre en el frente energético, en el frente del manejo de por ejemplo, que pase la reforma pensional, algo de lo que vamos a hablar en un momento, es una noticia tremenda para los inversionistas extranjeros, pero ya hablaremos de eso. Y finalmente, en términos de crecimiento, creo que si se va controlando un poco la confianza de los inversionistas y finalmente dicen, bueno, ya nos estamos acostumbrando a vivir con un poco de inestabilidad política, pero esto más o menos se mueve dentro de los cauces predecibles,
pues creo que estamos por encima del 1%, un poco por encima del 1% del crecimiento. Lo que pasa, Claudia, es que este primer semestre es prueba de fuego, porque aquí se va a ver el potencial de la reforma pensional, se va a ver el pulso entre el gobierno y cualquier tipo de oposición que se esté formando o la que ya existe, en dónde va a parar, y se va a ver qué tanto el presidente de la República respeta las reglas del juego de la democracia, que son elementos claves para cualquier inversionista de corto o mediano plazo en un país como el nuestro. Mauricio Cárdenas, dólar, inflación, tasas de interés, y ya pues Mauricio Reina nos metió al siguiente segmento, que es la actualidad de las reformas que tiene que tomar la decisión el Congreso sobre ellas. ¿Qué les dirías tú a esos inversionistas, a esos empresarios, a esos padres y madres de familia sobre cómo tomar decisiones? ¿O esperamos a que se aprueben las reformas a ver qué pasa y nos quedamos congelados mientras, o qué? Bueno, voy a empezar por la más fácil de todas, que es la tasa de interés. La inflación está en 13.25%, pero lo que más preocupa al Banco de la República es que las expectativas de inflación se mantienen altas. Hoy, según la encuesta del banco, la inflación que se espera tener a diciembre de este año es de 8.8%, todavía muy alta, muy por encima de ese rango del 2 al 4%, que es la zona de confort para el Banco de la República. Entonces, con unas expectativas de inflación al alza, o sea, la gente sigue esperando que la inflación va a aumentar, el banco no tiene otra opción que subir las tasas de interés. El Banco de la República hoy las tiene en 12.75% como mínimo, como mínimo. Si nos va muy bien, llegarán a 13.25%. Puede que más, si las expectativas no ceden. Entonces, ustedes, inversionistas, pues van a tener en cuenta que el costo del financiamiento en Colombia va a subir y los bancos van a trasladar ese aumento de tasa de interés y los que se han dado en el pasado que todavía no los han reflejado en las tasas de interés, o sea que va a ser más costoso endeudarse en Colombia para todo, para el consumo, para la inversión, para todo. Al mismo tiempo, el dólar. El dólar cuando ganó Gustavo Petro las elecciones en segunda vuelta estaba a 4.000 pesos. Hoy está a 4.900 pesos. Si nosotros fuéramos Brasil o Perú, dos países que han tenido cambios de gobierno, inestabilidad política, incertidumbre sobre qué va a ser el nuevo gobierno de Lula en Brasil. Si fuéramos Brasil o Perú, el dólar estaría a los mismos 4.000 pesos de julio del año pasado. Ni en Brasil ni en Perú ha cambiado. Y si fuéramos Chile o México, el dólar no estaría a 4.000 pesos, estaría a 3.600 pesos. Es interesante porque Chile también tuvo cambio de gobierno hacia la izquierda, elecciones para una nueva constitución, incertidumbre. Estaríamos con un dólar a 3.600 pesos si fuéramos Chile. Ese ha sido el comportamiento del peso chileno. Conclusión, algo está pasando en Colombia que no es normal. No es el patrón ni de Perú y Brasil, que se hubiera quedado quieto el dólar, ni de Chile y México, donde lo que ha habido es más bien reevaluación, no devaluación. ¿Qué está pasando en Colombia? Hay mucha incertidumbre por las reformas y por las decisiones de política pública, porque el entorno externo es el mismo para todos estos países. Y así como podríamos estar diciendo hoy, oiga, se reevaluó el peso colombiano, estamos diciendo se devaluó y se devaluó de una forma que no tiene paralelo con nuestros vecinos. Entonces, son factores internos, son los anuncios del gobierno que generan incertidumbre sobre cuál va a ser la disponibilidad de divisas de Colombia hacia adelante. Puede ser que no tengamos los ingresos del petróleo más adelante, o puede ser que no tengamos los ingresos de los inversionistas extranjeros que vienen al país pues a comprar fábricas o a comprar papeles. Entonces, eso es lo que está generando la incertidumbre. Pero si uno viera que todo este panorama de incertidumbre política desaparece y volvemos como a un manejo económico estable, el dólar caería. El dólar no tiene por qué estar a 5.000 pesos. El dólar podría llegar a 4.000 pesos. Eso es lo increíble. Entonces, la pregunta que se harían los inversionistas es, bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Si ya subió a 5.000 y si vienen más anuncios y viene más incertidumbre y reformas más agresivas y más salidas al balcón, a agitar banderas, a polarizar,
a decir que nos vamos con las reformas del ala radical del pacto histórico. ¿Qué puede pasar con la tasa de cambio? Bueno, cualquier cosa puede pasar en un escenario en el que la economía colombiana se ponga patas arriba. Pero yo creería que por lo que hemos visto y anuncios muy complejos y decisiones, digamos, muy radicales, como que el dólar encontró en esos 5.000 pesos un techo. Entonces yo pienso que pasar esos 5.000 pesos no va a ser muy probable y que en el escenario positivo, favorable, el dólar incluso podría bajar un poco. De manera que yo me movería con que el dólar, si le apostamos a que vamos a mantener este mismo nivel de tensión y de incertidumbre, el dólar se queda por ahí entre los 4.900 y los 5.000 pesos en ese mal escenario. Pero si por un golpe de suerte logramos que los anuncios del gobierno se moderen, las reformas, el Congreso las maneje bien, el Congreso saque unas buenas reformas, el dólar, dado lo que está pasando en la China, dado lo que está pasando en Estados Unidos, podría bajar otra vez. E incluso si hacemos lo de Brasil, lo de Perú, podría volver a los 4.000 pesos, cosa que hoy nos parece imposible de imaginarnos. Bueno, tú dices por un golpe de suerte y pues eso ya indica mucho que no es como tu mayor apuesta, sería eso, un golpe de suerte. Como el tiempo nos está respirando en la oreja, yo les voy a hacer solamente una pregunta para hablar de lo que implica en términos de entendimiento de la economía colombiana y de las proyecciones, las reformas que están en discusión. Acaba de entrar la reforma a la salud, un día nos dicen que va a costar 24 billones, otros días, ayer la ministra dijo que no, que eso no va a tener ningún impacto fiscal, no tenemos certeza de eso. La tributaria, pues ya sabemos que va a recoger unos 20 billones de pesos. Y estamos a la espera de saber qué va a pasar, cómo se va a presentar la pensional, cómo se va a presentar la laboral. Con todos esos elementos y la información que se tiene hasta ahora, ¿qué más podrían agregar ustedes al análisis que han hecho? Obviamente pensando en las decisiones de inversión. Mauricio Cárdenas. Bueno, yo creo que, dado que tenemos restricción de tiempo, la reforma más importante para la economía, que tiene repercusiones macro, es la reforma pensional. Y aquí hay dos tipos de reforma. Una reforma que no va a generar incertidumbre y es una reforma que va más en la línea de lo que ha propuesto el ministro de Hacienda y es decir, mire, los aportes que hacemos hoy para el ahorro pensional hasta los primeros 2 salarios mínimos de ingresos, que es algo así como 2.300.000 pesos, los aportes hasta 2.300.000 pesos de salario van a Colpensiones, el resto que siga yendo a las AFPs. Y quedamos con un sistema donde hay 2 pilares, un primer aporte para pagar una primera pensión y otro aporte para pagar un suplemento que es el que va a las AFPs. Es una reforma que no va a sacudir la economía. Pero si lo que prima es, nuevamente, el ara radical de pacto histórico, las promesas de campaña, donde se dice no son 2 salarios mínimos, son 4 salarios mínimos los que hay que aportar a Colpensiones, pues eso sí va a producir un efecto negativo sobre el flujo que le llega a las AFPs y por lo tanto un impacto negativo sobre el mercado de capitales, especialmente la compra de TES. Detrás de esto hay otro elemento muy importante. La plata que pasa a Colpensiones se va a ahorrar, va a seguir invertida en TES o se va a gastar. Eso tampoco lo sabemos, solo lo sabremos después de la reforma pensional. Si hay realmente una camisa de fuerza que obliga a Colpensiones a mantener ese ahorro invertido en TES, pues tampoco nos debemos preocupar sobre el efecto en el mercado de capitales. Pero si ese ahorro se gasta, pues estamos cogiendo 2 puntos del PIB que estaban ahorrados en los nuevos gastos y eso finalmente hace que la economía pues invierta menos y genera también un efecto negativo sobre el mercado de capitales. ¿Qué significa esto? Que tendríamos un mal escenario desde el punto de vista de devaluación, tendríamos un mal escenario desde el punto de vista de la tasa de los TES. Entonces, la reforma pensional es crítica. No sé si con la reforma pensional se va a repetir el episodio de la reforma a la salud y va a haber otra salida al balcón a decir, es que aquí al interior del gabinete me trataron de frenar esto y vamos con la reforma que realmente prometimos y en ese momento el dólar sí puede subir de 5.000 pesos. O si prima la ala moderada dentro del gobierno, dice, no, vamos a hacer una reforma muy razonable y todo el mundo está tranquilo y vamos a seguir en un escenario parecido al que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué creo yo? Poner el ojo en la reforma pensional. Creo que fue bueno que la reforma de la salud fuera adelante porque el gobierno se dio cuenta de las reacciones y seguramente puede medirse un poco más con respecto a la reforma pensional, en la que seguramente el ministro de Hacienda se va a involucrar
a fondo, porque no es un tema menor para el financiamiento del gobierno. Entonces, ahí es donde veremos la realidad de cómo está ese equilibrio de fuerzas al interior del gabinete. Bueno, ese punto de la reforma a la salud como un testing está interesante. Yo no lo había visto así y tienes razón. No sé, Mauricio, ¿qué quieres agregar a este análisis ya para cerrar esta parte? Esencialmente de acuerdo con Mauricio en dos sentidos. El primero, desde el punto de vista económico, la más importante es la reforma pensional, porque puede convertir, si pasa como la está planteando el gobierno, la está sugiriendo, ha dado sus primeras puntadas, puede convertir un ahorro que tiene hoy la economía colombiana en gasto. Tanto así que el presidente de Colpensiones en algún momento se le chispoteó que de ahí vamos a financiar el tren Buenaventura-Barranquilla. No sé si hoy en día esa idea siga teniendo vigencia dentro del gobierno, pero da una idea de lo que puede llegar a suceder si uno agarra ahorro macroeconómicamente hablando y lo convierte en gasto. Eso es un descuaderne de la economía muy significativo, con golpe en la tasa de cambio, con golpe en el déficit externo, casi que automático. Está una solución menos grave, que es agarrar ese ahorro que está en las AFPs y llevarlo a Colpensiones y que siga siendo en gran proporción ahorro. El ministro de Hacienda ha defendido la idea de que se invierta en unos títulos, etcétera, etcétera. Y está la mejor de todas, que es la idea, como lo decía Mauricio, del ministro de Hacienda. ¿Cuál va a terminar allí ganando? Vaya uno a saber. Y eso me lleva a la reforma de la salud. Ahí yo creo que se van a empezar a notar el verdadero equilibrio o desequilibrios dentro del gabinete. ¿Hasta dónde el presidente Petro está dispuesto a aceptar voces disidentes dentro del gabinete? ¿Hasta dónde va a mantener el margen de maniobra que tiene hoy el ministro de Hacienda en la responsabilidad y la seriedad del manejo de las cuentas macroeconómicas? ¿O si eso se va a romper o no? Mientras tanto van pasando muchas cosas de las que no vamos a hablar en este momento, pero es la caída de la popularidad del presidente en las encuestas e igualmente el hecho de que el Congreso se está empezando a revelar con B larga, de alguna manera en ciertos frentes. Vamos a ver con qué contundencia, lo que cambia un poco la escena y hace de la reforma a la salud, que tanto nos duele en las consultas cotidianas y todo, un factor de política muy importante con gran impacto sobre el resto de las decisiones del gobierno. Vamos a ver, nos movemos en el corto plazo, Claudia. Bueno, pues Mauricio Reina, Mauricio Cárdenas, ha sido un gusto escucharlos. Yo quisiera cerrar pidiéndoles que me digan una respuesta muy corta, de 1 a 5, siendo 1 muy pesimista y 5 muy optimista. ¿Ustedes dónde se ubican con respecto a la economía colombiana? Ya como para ponerle un número a todo lo que nos han dicho. Mauricio Reina. 2,5. Mauricio Cárdenas. Yo al comienzo del año, con las buenas noticias, estaba en 3. Después del efecto balcón y de la presentación de la reforma a la salud, me bajo a 2,5. 2,5. Bueno, están por el mismo lado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, Daniel, te corresponde a ti con todo este análisis que nos ha compartido los Mauricios, hablar de en qué invertir en 2023. Muchas gracias, Claudia. Sí, bueno, y mil gracias nuevamente a los dos Mauricio por acompañarnos. Espectacular como siempre sus aportes y nos abre el camino para esta discusión. Igual quiero aprovechar un par de minutos antes de empezar con el tema puntual de opciones de inversión. Digamos, yo creo que ya queda bastante clara el panorama, claro en el sentido del claro lo que piensan los Mauricios, pero queda claro que lo único que hay claro es incertidumbre. A mí me llama la atención y siempre lo digo, creo que desde que trabajo en esto, siempre todos los años aparece la palabra incertidumbre, bien sea porque hay un evento externo complicado o porque hay algo interno que probablemente genera muchos posibles escenarios sobre lo que puede pasar con la economía y los mercados. Esta vez no es diferente, aunque definitivamente sí hay unos aspectos que probablemente el país no había atravesado previamente. Simplemente quería compartir desde Credit Corp Capital cuáles son los pronósticos oficiales que estamos manejando. Para la economía colombiana estamos esperando un crecimiento del 1%. Quiero hacer la aclaración de que pensábamos de pronto reducir un poco el pronóstico, pero inclusive vale la pena decir que por temas netamente estadísticos y metodológicos, el DANE hizo una revisión a las series de crecimiento y eso de alguna manera empujó
al alza el potencial crecimiento esperado para el 2023. En últimas, hay un efecto que se llama carryover, que es netamente estadístico. Si la economía no hiciera absolutamente nada, si nosotros nos paráramos el 31 de diciembre en el nivel de actividad de ese momento y nos quedáramos quietos todo el 2023 sin hacer absolutamente nada, la economía ni crece ni se contrae, creceríamos el 1%. Eso quiere decir que eso nos da algo de colchón para crecer y por eso no estamos tan pesimistas, digamos, como lo que puede tener hoy el Banco de la República, aunque claramente reconocemos los riesgos bajistas que hay sobre la actividad. Desde el lado de inflación también somos un poco más optimistas. De alguna manera se entiende completamente con la situación que estamos atravesando que haya una especie como de histeria de la inflación. Cada vez que sale alguna noticia o algún dato de inflación, las proyecciones suben de una manera impresionante. De hecho, cabe destacar que el Banco de la República hace solo 3 meses tenía un pronóstico de inflación para este año de 7.1 y 3 meses después nos dice, no, yo ya la veo en 8.7. Eso no es normal, ¿sí? No es normal. Entonces se empiezan a tomar una serie de cosas y de factores, datos que nos ponen en una situación, digámoslo, de mera incertidumbre. Yo creo que hoy por hoy los números, de pronto estamos los analistas tratando de pecar de evitar pecar por ser muy moderados y entonces nos estamos empujando a números, de hecho, he visto colegas de inflación del 10 después de haber subido 3 el año pasado. Eso puede ser un poco exagerado. Obviamente, también hay que reconocer que definitivamente los riesgos son alcistas porque, por ejemplo, si por temas políticos o geopolíticos a nivel internacional el dólar se va a 5.500, por decir cualquier locura, no, pues va a haber más inflación, ¿cierto? Pero en el escenario base, donde el dólar sigue con la volatilidad y nos mantenemos más o menos en estos niveles en promedio en el año, de hecho, creo que hay dos factores importantes para la inflación y de hecho esto me ayuda a conectar las preguntas que vienen. Uno, la inflación de alimentos. Hombre, la inflación de alimentos el año pasado creció 28% y explicó el 40% de la inflación. Para que la inflación siga excesivamente alta, habría que asumir que los precios de los alimentos siguen subiendo a un ritmo muy alto. Eso es poco probable. Es decir, que después de que la papa o así cualquier cosa subió 300%, 200%, este año otro 100%. La verdad, eso no, digamos, no está dentro del escenario base. Y segundo, muy importante, ahora que se hablaba del tema de los empresarios, pues hoy por hoy tal vez todavía hay una demanda donde la economía está creciendo, las personas tienen capacidad de compra y entonces los empresarios tienen la posibilidad, y esto es netamente teoría económica y evidencia empírica, los empresarios tienen la oportunidad de subir precios en la medida en que sus costos suben, los salarios suben, ¿no es cierto? Y entonces suben los precios de tal manera de mantener el margen de ganancias. Pero llega un punto donde en un momento dado la economía ya no crece más o crece aún muy débilmente y los empresarios tienen que decidir si siguen defendiendo su margen de utilidades o si defienden su participación de mercado. En la gran mayoría de las ocasiones, los empresarios deciden defender participación de mercado. ¿Eso qué implica? Competir por precio. Y ahí es donde empiezan las promociones, las rebajas y la menor inflación. Así que vemos una inflación bastante alta en Credit Corp. Creemos en una inflación cercana al 7.8, 8% este año, pero no 9 o 9,5 que tiene el consenso del mercado hoy, aunque, de nuevo, esto es en un escenario base donde incluso las decisiones políticas pueden llegar a ser un poco más moderadas de lo que hemos visto recientemente. Obviamente es un supuesto muy fuerte y decía Mauricio Cárdenas, no, esto es como si un golpe de suerte, si hay una moderación desde el gobierno, pero digamos que el escenario base nuestro contempla la posibilidad de alguna moderación. Eso era como lo que quería decir, Claudia, para comenzar y hacer el abrebocas para la segunda sección del conversatorio. Listo, a mí también me quedó sonando eso del golpe de suerte que dijo Mauricio Cárdenas. Bueno, en esta última parte lo que vamos a hacer es en compañía de Juan Camilo Rojas, vicepresidente de Soluciones de Portafolio de Credit Corp Capital, de Valdemaro Mendoza, CEO y cofundador de TIVA, y de Daniel Velandia, Managing Director de Research de Credit Corp Capital. Vamos a responder la pregunta, ¿cuál debería ser la mejor forma de invertir en 2023? Entonces, para las 1,126 personas que están en
en este momento conectadas, a quienes les agradecemos su compañía y su interés. Por favor, a los tres les pido, mejor dicho, como decimos coloquialmente, con plastilina, poder responder estas preguntas para que la gente pueda rápidamente entender, familiarizarse con los términos y tomar decisiones. Entonces, la primera pregunta para ustedes, esta es para Juan Camilo y para Daniel, es ¿qué podemos esperar de la renta fija global y también en Colombia? Juan Camilo. Gracias, Claudia, y gracias a todos los asistentes y los panelistas que están aquí. Bueno, las preguntas fáciles nos tocaron a nosotros. ¿En qué invertir? Ahora sí, bajar todo eso que nos dijeron los Mauricios a decisiones concretas. Y la pregunta que me hace es sobre la renta fija. Entonces, bueno, para recordar, la renta fija es como los bonos, los CDTs en los que invertimos. Y el panorama, digamos, a nivel global, dado el escenario que se tiene sobre la inflación y sobre eso que nos hablaban de que las tasas de interés aparentemente están ya llegando a su nivel máximo, y que no estamos esperando ajustes como los que tuvimos el año pasado, entonces la renta fija luce bastante bien para este año, luce como una opción de inversión bastante interesante. Por dos motivos. El primer motivo, pues porque estamos llegando también a un pico de tasas de interés de mercado altas. Entonces, tasas en los CDTs, por ejemplo, aquí en Colombia, en niveles por encima del 14, 15%, incluso a plazos de vencimiento cortos, pensando en 6 meses, un año adelante. Son tasas que no teníamos hace, y ahí Daniel me corregirá, pero 20 años por lo menos. Entonces, pues eso desde luego abre una opción de inversión. Y en el exterior también. El hecho de que la Reserva Federal tenga sus tasas en 5,25, ya uno empieza a encontrar tasas de mercado con vencimiento a 10 años, por ejemplo, en lo que se conoce como el investment grade o el high yield, que son los bonos que emiten las empresas en Estados Unidos con tasas por encima del 6%, 7%, en algunos casos incluso llegando al 8%. Entonces, eso pues es bastante interesante, teniendo en cuenta que es un panorama que no teníamos hace mucho tiempo y además teniendo en cuenta que si hacia futuro estamos viendo una desaceleración económica, como nos lo plantearon en el escenario inicial y en el cual nosotros coincidimos, pues lo que vendría, el siguiente movimiento que vendría a futuro, y no pensando inmediatamente, sino pensando 6 o 12 meses adelante, es que las tasas de interés deberían empezar a bajar. Entonces, si uno logra contratar, entre comillas, una inversión a una tasa de interés como en los niveles en los que estamos viendo hoy, a un plazo que supere el año, incluso llegando a los 2 años, 3 años, 5 años, y ahorita pues hablaremos de las características que tiene Colombia particulares que también mencionaron ellos, pues desde luego me quedo con una muy buena tasa de inversión hacia adelante. Entonces, la renta fija, Claudia, luce bastante bien. Muy bien, entonces invertir a más de un año, si te entendí bien, ¿cierto? Eso es Sí, recomendable. hablando de renta fija global, Sí, como te sí. digo, Colombia tiene sus particularidades, que ellos no lo dijeron y en el escenario queda la incertidumbre, entonces hay que ir con un poquito más de cuidado, aunque la renta fija sigue siendo también interesante para nosotros. Daniel Velandia, ¿quieres complementar algo y sobre todo aterrizarlo a Colombia? Sí, sí, de hecho el tema de Colombia es interesante porque yo creo que el abrebocas lo dieron los dos Mauricio. Nosotros estamos, desde el punto de vista netamente de mercado y ciclo económico, tal vez en el mejor momento que puede existir para invertir en renta fija, muy alineado a lo que mencionó Juan Camilo. Estamos hablando de que el pico de la inflación en Colombia probablemente se alcanzó en enero. Si no es enero, es febrero. Y empezamos a ver un descenso en la inflación. Por lo tanto, el Banco de la República, de lo cual no hemos conversado, el Banco de la República podría tener un espacio de un incremento adicional de 50 o hasta 75 puntos básicos adicionales para subir la tasa de interés. Entonces, ubicándola entre 13,25, 13,50, eso sería histórico, pero el mercado, entonces, a partir de ese momento, que podría llegar ahora en marzo, empezará a descontar o incorporar la posibilidad de que el Banco de la República empiece a recortar tasas de interés en la segunda parte del año. Todo esto es supremamente positivo para la renta fija. No hay mejor momento que cuando la inflación va a llegar al pico y la tasa de interés de política monetaria también va a llegar al pico. Y pasaría no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos. Es el mundo ideal, como decía Juan.
El asunto es que si yo logro bloquear o comprar títulos hoy con tasas altas, primero me quedo con una tasa que probablemente ya no se va a repetir en el futuro. Y segundo, si es una inversión que de pronto intento vender en el corto plazo, recordemos así a grosso modo que las tasas de interés de los bonos están correlacionados negativamente, tiene una relación inversa con el precio. Si yo compro una tasa alta y la tasa de interés empieza a bajar, el precio me empieza a valorizar mi portafolio. Entonces, tratar o intentar tomar tasas altas en este momento es atractivo. Dicho eso, el asunto es que Colombia tiene sus particularidades, ¿no es cierto? En un momento en el cual no sabemos, realmente no sabemos qué va a pasar con la transición energética. O sea, no sabemos si realmente en 6 o 7 años vamos a tener el petróleo para seguir exportando o no. No sabemos, como lo decía en los dos Mauricio también, qué va a pasar con la reforma pensional, porque eso podría tener en el evento radical o en el escenario radical de una reforma de coticemos todos a colpensiones sobre la base de 4 salarios mínimos, tendría un impacto muy potente sobre las AFPs, porque se quedarían sin flujo para invertir y por tanto sobre el mercado de renta fija, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento aún es muy incierto saber si a partir de los próximos meses las tasas de interés en Colombia van a empezar a caer, porque va a depender básicamente de decisiones de política pública. En otras palabras, si el mundo fuera perfecto, si lográramos quitar el tema político, este es el mejor momento que existió en 20 años para invertir en renta fija en Colombia. Pero hay que esperar, ¿sí? Ahora bien, no es que uno no tenga opciones de inversión en un contexto como el actual, no. De pronto, un poco contrario a lo que decía Juan Camilo, para el tema internacional, para el local hay oportunidades y es mejor estar en títulos de corto plazo. Son tasas altas y a 1, 3 años, máximo 5, digamos, en este contexto de la renta fija, más de 5 años o más de 10 es largo plazo, 5 años llega a ser mediano plazo. Entre 1 y 3 años se obtienen muy buenas tasas en renta, en títulos, en TES, en CDTs, que pueden ser bastante atractivos en un contexto donde, eso sí, espero obviamente no equivocarme jamás, que es nuestro escenario base y estoy convencido, Colombia no va a ser default, no va a quebrar. Entonces, bloquear tasas de interés a 2, 3 años, donde puede haber cambios de política económica, pero el país va a seguir honrando su deuda, es atractivo. Al final recordemos que los inversionistas de renta fija lo que les importa es lo que le pagan, digamos, semestralmente, mensualmente sus cupones, pero sobre todo que el emisor que emitió el bono, sea un gobierno, sea una empresa, pues no vaya a quebrar, que me devuelvan mis recursos. Y en ese orden de ideas, pues a 2, 3, 4 años, incluso 5, obviamente no esperamos que algo así ocurra en nuestro país. Así que hay opciones, estamos recomendando títulos eh, de tasa fija entre, como les digo, de 1 a 5 años. Lo mismo con los TES da 2 a 5 años son atractivos. E inclusive en un escenario complejo de alta inflación, hay títulos que se indexan a la inflación, que se valorizan según la inflación sea, alta más, sea más alta. Para el corto plazo, incluso hay oportunidades interesantes en los títulos indexados al VR, eh, que también generan oportunidades interesantes. Y eso es como lo que estamos viendo ahorita, Claudia. Bueno, estamos con el tiempo muy en contra, Juan Camilo y Daniel, entonces yo voy a plantearles los dos siguientes temas para tratar de poder recoger varias respuestas en un tiempo esperado. Hablemos ahora de la renta variable, tanto global para Colombia, que podemos esperar de la renta variable, pero de una vez hablemos de si es o no buen momento para invertir en dólares. Juan Camilo. Listo, Claudia. Mira, generalmente cuando uno le dicen es un año excelente para un activo, casi que tácitamente se entiende que es malo para el otro. Y realmente lo que hay que hacer es con la renta variable, con lo que me preguntas específicamente, hay que ser es bien estratégicos. O sea, no quiere decir olvidarnos de ese activo y solamente dedicar nuestros portafolios a la renta fija, ya sea a corto plazo aquí en Colombia y mirar oportunidades o mirar un panorama más amplio a nivel global, sino que hay que aprovechar oportunidades. Lo mencionaban los Mauricios, de que el panorama global, por un lado, obviamente genera incertidumbres, como es la continuidad de la guerra Rusia-Ucrania, pero por otro lado está abriendo puertas, como es el caso de la reapertura de China. Entonces eso hace que haya oportunidades, que uno no deba al final renunciar a un activo per se, sino ser estratégico en la inversión de esos activos. Ahora me estarán preguntando muchos, bueno, ¿y eso de ser estratégico qué es?
Eso déjenlo en nuestras manos, que nosotros somos los que armamos esa estrategia y obviamente iremos moviéndonos sobre el mundo emergente y sobre el mundo desarrollado, encontrando esas oportunidades, pero existen, digamos, no hay que cerrar la puerta. En Colombia depende mucho del panorama político y lo sabemos, nuestro mercado de renta variable es un mercado más pequeño, digamos, es un mercado un poquito más, si se quiere, más sesgado, tenemos pocos nombres para invertir en el mercado local y todos muy asociados a la dinámica económica de una u otra forma, ya sea la dinámica de crecimiento como tal o incluso a esta dinámica de reformas. Entonces hay que ser bien cuidadosos también ahí en Colombia en cómo se hace esa inversión. Tampoco dejar el activo de lado, pero sí también encontrar las señales correctas un poco en la medida en que vayamos cruzando umbrales, de que vayamos aprobando reformas, de que vayamos viendo cómo es que se van a direccionar las inversiones, etcétera. Y el tema del dólar, yo creo que es fundamental tenerlo en un portafolio en este momento. No se puede dejar de lado. Lo hablaron los Mauricios oiga, mire, parece que alrededor de 5.000 encontró en el corto plazo como un ancla, pero si nos vamos solo al tema macroeconómico, pudiéramos llegar a una tasa de cambio escandalosa, pero si la economía se pone patas arriba, también podríamos llegar a una tasa de cambio mucho más alta de la que tenemos en este momento. Eso lo que quiere decir es no abandonemos el dólar como activo. Entonces, tenemos que tenerlo dentro del portafolio y tenerlo tal vez más, y aquí quiero ser bien enfático, por convicción que por especulación, porque normalmente cuando uno tiene el dólar para especular, termina perdiendo, porque las señales son muchas al mismo tiempo. Entonces, tenerlo más por convicción. Si yo quiero tener, por ejemplo, el 50% de mi portafolio afuera, perfecto. Eso está en dólares, lo otro está en pesos y no pasa nada. Bueno, obviamente, Daniel, si tienes algo que complementar sobre renta variable y dólar, adelante, pero de una vez quiero introducir el siguiente tema, que es un ejercicio para los dos. Si ustedes tuvieran 100 millones de pesos para invertir, yo no quiero que esto se entienda para las miles de personas que nos están viendo como una recomendación, pero sí como es simplemente un ejercicio. ¿Cómo lo harían? Adelante, Daniel. Gracias. Mira, primero yo quiero decir algo que no se ha mencionado, digamos, tácitamente lo dijo Mauricio Cárdenas, de algo está pasando con el dólar en Colombia porque ha tenido un comportamiento muy diferente a otras monedas de la región. Es cierto, de hecho les quiero decir que nuestros análisis sugieren que desde mitad del año pasado nuestros activos colombianos, renta fija, renta variable, acciones, dólar, ha sido el más castigado en el mundo emergente. Y obviamente todo eso, pues, o la mayor parte de la explicación se encuentra en la incertidumbre política. El asunto entonces es que en el mercado accionario, igual que el de renta fija, se encuentran unas oportunidades que hace muchísimos años no veíamos. Lo que pasa es que tenemos que ser cuidadosos y esto es una recomendación, un consejo que se le da a todos los inversionistas cuando hay incertidumbre política en Colombia y en cualquier parte del mundo. Hay que mirar con cuidado qué tipo de compañías pueden estar más expuestas a esos cambios regulatorios, a reformas, etcétera, ¿cierto? Es difícil en Colombia hoy, porque imagínense ustedes, este país vive del petróleo de alguna manera, y tenemos a Ecopetrol, a Canacol, por ejemplo. Entonces, Ecopetrol se ve supremamente atractiva, inclusive va a ofrecer un dividendo equivalente al 20% a los precios actuales, impresionante. Pero entonces, ¿qué va a pasar en la compañía en 5 o 10 años? Pues depende de la transición energética. Del lado de las compañías de servicios públicos, las generadoras, las electrificadoras, pues hombre, se ve un buen panorama, pero recuerden que el presidente ha decidido, digamos, dejar de delegar las funciones de administración de servicios públicos en comisiones de regulación. Entonces, tenemos que esperar qué decisión va a tomar con las tarifas de servicios públicos y esto hacia dónde va. Por lo tanto, uno empieza a filtrar, a filtrar, a filtrar en un escenario como esto. Y la verdad, lo que más nos gusta son los bancos, ¿sí? Porque los bancos tienen menor riesgo regulatorio, obviamente van mucho más atados al ciclo económico, pero en general hay menores riesgos desde ese punto de vista político y más bien están abocados a que se enfrenten a más impuestos y cosas que ya están pasando en este momento. Hoy, por ejemplo, Bancolombia es una acción que nos gusta bastante, es nuestra favorita en la coyuntura actual, una acción bastante barata, un banco que le ha ido muy bien últimamente con una alta rentabilidad y está ofreciendo un retorno por dividendo cercano al 9%, además que es la acción más líquida o la segunda más líquida con Ecopetrol.
del mercado y es una acción a la que los extranjeros entran mucho y todos los inversionistas en general. Y el otro sector que decimos probablemente no se vea tan perjudicado eventualmente, digamos, en unas decisiones que se tomen, es el sector de construcción. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que hemos visto en el mundo, independientemente si un gobierno es de derecha o de izquierda, al final el tema de construcción es determinante, vital y es el núcleo de la política económica por el empleo que genera, por el crecimiento que se genera, etcétera. Y por ejemplo, en este momento nos gusta mucho una acción como Semargos, muy importante. Eh, en un escenario complejo como el actual hay que recordar que las compañías colombianas no solamente generan sus ingresos internamente, así que es muy bueno mirar también esas compañías que derivan sus ingresos en forma importante de otros países. Eso protege un poco del riesgo interno. Semargos, por ejemplo, el 40 o 50% de los ingresos viene de Estados Unidos. ISA es otra que nos gusta. Está el riesgo regulatorio, pero más del 50% de los ingresos viene de países por fuera de Colombia. Entonces, digamos que eso modera un poco los riesgos, digamos, políticos y regulatorios que pueda haber. Y eso es como lo que nos gusta en este momento. Y lo del dólar, pues yo ahí sí lo que digo, Juanca, yo creo que el tema siempre hay que estar en dólar. Cuando uno piensa en el peor escenario posible, incluso hay colegas que han hablado de los 6.000 o 7.000 pesos, el peor, 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 peor de los escenarios, que no es nuestro escenario base y que esperemos nunca llegue, pero es mejor estar, digamos, bien diversificados. De la diversificación hablaremos ahora, y Claudia más bien dejo a Juan Camilo que hable del tema del portafolio de los 100 millones de pesos, porque es el experto dentro del área de gestión de activos de la compañía, así que para no entrar de pronto en divergencias de opinión. Oye, con eso que acabas de decir de ese peor escenario, se me vino a mi cabeza el dicho de las abuelas: cállese esos ojos, le decían a uno. Pues yo me Eh, acuerdo que cuando estábamos a 2.000 decíamos 3.000 imposible, 4.000 imposible, 5.000 Ay, imposible, no. ya nada es imposible. Así que es mejor estar bien diversificados. Bueno, Juan Camilo, no sé si me quieres dar chance para introducir de una vez a Valdemaro Mendoza, que también está haciendo el ejercicio de la inversión del escenario hipotético de 100 millones. Dale, 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 adelante. Bueno, Valdemaro, bienvenido a esta conversación. ¿Cómo invertimos esa platica? Tremendamente interesante la conversación. A ver, esta es mi conversación favorita y la verdad es que la conversación que tengo constantemente con los clientes. Siempre invierte acorde a tu perfil de riesgo. En el fondo eso lo que quiere decir es cuánto tienes en acciones versus cuánto tienes en bonos, ¿ya? En un mundo conservador, en una persona conservadora, 10%, una persona agresiva, 80% en acciones, tienes todo el espectro en el intermedio. Te voy a hablar de la persona promedio, ¿ya? Donde también calzo yo. Eh, y esa persona debería tener un portafolio 60% en la renta fija, en bonos, 40% en acciones, ¿ya? Este año va a haber una peculiaridad, que es la que vienen hablando todos en la renta fija. Es muy buen año para la renta fija. Y hay una peculiaridad adicional, que es la curva está invertida. ¿Qué quiere decir que la curva está invertida? Hoy en día el bono a 2 años paga más que el bono a 10. Eso normalmente es al revés. Entonces, lo que eso te lleva a concluir es un buen año para invertir en corto plazo en renta fija. Cuando armaba este ejercicio de en dónde invertiría los 100 millones de pesos, 60 millones los tendría en renta fija, ¿ya? Tendría 25 millones de pesos en CDTs, porque la verdad es que los CDTs hoy en día rinden 16% contra una inflación esperada de 8 puntos de retorno real. Eso te tienes que ir hasta antes de que hubieran buenas estadísticas para encontrar. Incluso hacemos este ejercicio constantemente, hacemos fondos cerrados donde funcionamos como mayoristas. Reunimos un montón de plata de varios clientes, negociamos con los bancos de manera agregada y con eso tú puedes obtener retornos de CDTs al 18. Ese número, la verdad, es un número que hay que aprovechar este año. Estar ganando 16% y 18% en CDTs. Muchos dicen el CDT es un producto muy aburrido. Sí, pero a veces en inversiones lo aburrido es hermoso. De ahí tendría 10 millones de pesos en en activos de grado de inversión en renta fija. Estos son los investment grade en Estados Unidos. Te pagan 5% en dólares. 5% contra el 16% que acabo de decir puede sonar aburrido, pero eso es un retorno bastante más certero porque no hay riesgo de potenciales quiebras ni nada.
Y de ahí tendría el resto de la renta fija, es decir, 15 millones de pesos en High Yield Global. ¿Qué es High Yield Global? Son las empresas que necesitan que no les vaya mal para poder pagar sus deudas. Son las empresas que normalmente quiebran cuando hay una recesión. Como acabamos de hablar, llevamos meses creyendo que había una recesión, todas las empresas high yield les fue mal y hoy en día estamos creyendo que no va a haber. Eso hace que los retornos que tiene el high yield, que están cercanos al 9%, 9% en dólares, sean tremendamente atractivos. Entonces, lado de la renta fija, 60 millones de pesos en total, 25 millones en CDTs, aprovechen esas tasas, no se van a repetir en décadas. 10 millones en grado de inversión, 15 millones en high yield. ¿Ya? ¿Cuál es el retorno, cuál es el retorno proyectado de renta fija? Si hago toda la composición, estás como en... hay un tema de moneda que mis compañeros me van a decir, estoy mezclando papas con camotes, porque una cosa es 16% en pesos y otra cosa es 5% en dólares. Y ¿Ya? toca explicar qué es camote, además. Batata, muy buen. Pero asumiendo que el tipo de cambio no se va, no revienta, ¿ya? Es decir, asumiendo que el tipo de cambio se mantiene en lo mismo, estás en un 8%, 8,5% en el retorno de renta fija. Perdón, 10% en el retorno de renta fija. Mil disculpas. Ok. Entonces, la verdad es que es un buen retorno, ¿no? Difícil de ver en otros años. Vámonos al mundo de la renta variable, donde tendrían los otros 40 millones de pesos. 20 de esos millones de pesos, Estados Unidos, S&P 500. Esas empresas son las que tienen el mejor framework regulatorio para ganarle a todas las demás, le ganan a todas las demás. Por mucho tiempo se creyó que en China iban a estar las empresas del futuro. Se ha demostrado que los chinos prefieren priorizar el Partido Comunista Chino a priorizar a las empresas. Entonces, 20 millones estarían en el S&P 500. 10 millones en Asia emergente. Asia emergente es China y los aledaños a China, llámese Vietnam, Laos, Camboya, todos los países del sudeste asiático, que son países que hoy en día son la fábrica del mundo. Entonces, cuando al mundo le va bien, a esos países le va extremadamente bien. Y 10 millones de pesos en renta variable global, la razón es para que agarres todas las otras tendencias que no estás agarrando. Notarás que en mi explicación hay una excepción muy grande y es Europa. La razón es porque si va a haber un escenario de cola, y los escenarios de cola es lo que todos los inversionistas odiamos, es el COVID, es el principio de la guerra en Ucrania, todos esos escenarios donde sale algo que era imposible que tú pudieras predecir, ¿ya? Algo que no era, que no era modelable, ¿ya? Si va a haber un escenario de cola es en Europa, porque en Europa es donde, primero, está la guerra en Ucrania, y segundo, es donde todos los impactos de la inflación todavía no se sabe en qué van a terminar, ¿ya? Podrían terminar en una recesión profunda en Europa, si bien Estados Unidos no la tenga. Y esa es la distribución que creo que haría más sentido este año. La verdad es que es un año donde la renta fija es bastante interesante para aprovechar, como han dicho mis colegas. Estaba aquí tomando nota porque es un panorama realmente bastante amplio, o sea, hay muchas posibilidades y uno no las tiene en cuenta siempre todas. Juan Camilo, te había quitado la palabra, te había saltado el turno, pero no sé si en aras del tiempo tú quieres de todas maneras decir cómo invertirías los 100 millones o más bien nos explicas de una vez cómo se pueden realizar inversiones en Credit Corp Capital. Dale, bueno, te cuento rápidamente el tema de los 100 millones. Nosotros desde Asset Management en Credit Corp Capital tenemos fondos de inversión colectiva. Entonces, cuando tú no quieres ir a escoger qué será mejor, un CDT de este banco o de esta corporación financiera, para que no tengas que hacer esa elección, nosotros tenemos fondos que hacen o que invierten básicamente en todos los nombres disponibles que hay en la economía local y también alrededor del mundo. Entonces, digamos que hacemos esa tarea por ustedes y les facilitamos esa receta, digamos, que Valdemaro les acaba de contar, de no tener que ir y pensar en qué compro cuando te hablan del Standard & Poor's. Entonces, ¿será que me compro Apple mejor que Google o mejor que
Ford. No, no te preocupes, hay fondos que nosotros manejamos que hacen toda esa estrategia y que pueden efectivamente replicar absolutamente lo que dice Valdemar. Entonces, desde Asset Management tenemos toda esa capacidad. Y coincido, digamos, con la distribución. Este año va a ser el año de la renta fija. De hecho, en ese portafolio, digamos, de la persona, digamos, promedio que te hablaba Valdemaro, que es 60 renta fija, 40 renta variable, incluso uno podría abusar, entre comillas, un poquito de esa posición y ponerle un poquito más a renta fija, ir un 65, 70 y dejar el 30 para la renta variable e ir aprovechando esas oportunidades de las que te hablaba. No olvidarse del activo, pero sí aprovechar esas oportunidades. Ahí quisiera, pues obviamente, reiterándoles que en Asset Management tenemos toda la oferta de valor en fondos de inversión colectiva que cubren los activos del mundo e incluso el tema del dólar. También quería darle la palabra nuevamente a Valdemaro, porque él, pues desde el lado de Tiva, nos tiene, pues obviamente también cosas interesantes para contar, sobre todo para las personas que quieren invertir desde bajos recursos. O sea, no es necesario tener millones de millones para poder entrar al mercado financiero, sino que ahí también hay una opción de inversión que efectivamente nos sigue estas estrategias y hace mucho sentido, pues, para todo el inversionista desde cualquier monto. Y de una vez, Valdemaro, me parece importante que hables de lo que siempre nos has dicho, ¿no? No tener todos los huevos en la misma canasta. ¿Por qué es importante la diversificación de inversiones y cómo debería un inversionista estar pensando en diversificar? Buenísimo. Entonces, si quieres, empiezo por ahí y termino sobre cómo llevamos todo esto a la práctica. ¿Por qué es importante la diversificación? Yo creo que el COVID es el mejor ejemplo de por qué es importante la diversificación. Hay unos eventos de cola que afectan a algunas empresas en específico mucho más que a otras y que pueden hacer que una inversión se vaya a cero. El COVID afectó a las aerolíneas y a los hoteles y a las empresas de turismo muchísimo más de lo que afectó a una fábrica que producía, a una fábrica ferretera, ¿no? Entonces, el primer valor de la diversificación es limpiar todos los impactos que son impredecibles, ¿ya? El segundo valor que tiene la diversificación es que hasta el día de hoy no se ha logrado demostrar que un stock picker, lo que se llama una persona eligiendo una acción, ¿ya? El que compró Bitcoin a $1, el que en su momento invirtió en las empresas de cobre antes del superciclo del cobre, los que hicieron eso son más escenarios de lotería que escenarios que uno pueda sistematizar, es decir, que te puedan dar un retorno sostenible positivo en el tiempo. Lo que sí te da un retorno sostenible en el tiempo es un portafolio diversificado, con diferentes niveles de riesgo, pero si agarras diferentes periodos de tiempo, terminas con un portafolio correctamente diversificado, teniendo un retorno por encima de la inflación. Entonces vas generando valor, ¿ya? No vamos a dejar de escuchar de esos escenarios donde hay unos traders que ganaron la vida en un día, pero no es un escenario sistematizable, no es algo que tú puedas hacer de manera recurrente y replicable y que vas a tener la tranquilidad de que vas a tener un retorno por encima de la inflación. Y la tercera razón por la cual la diversificación es importante es porque te permite ahorrar en el proceso de elección de tus inversiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínate que tienes 100 millones de pesos nuevamente y yo, en vez de que te hable de el S&P 500 o te hable del grado de inversión, te hubiera hablado de cada título en específico, ¿ya? Que tienes que comprar. El esfuerzo que yo como inversionista tengo que hacer para elegir cada uno de esos títulos haría que mi inversión sea impagable. Haría que tengo que tener el dinero equivalente a un multimillonario para poder hacer esa inversión. Entonces, la decisión más importante que yo debería tomar es cuánto tengo en renta fija, cuánto tengo en renta variable. Lo que muchos llamamos en esta industria el perfil de riesgo.
Y de ahí el detalle de cómo llenar los buckets, dejárselo a expertos. Credit Core Capital es un experto. Credit Core Capital tiene 200 personas pensando en esto todo el día. Que tú vayas a lograr replicar ese nivel de expertise por tu cuenta es casi imposible. No, es imposible. Y pasando ahora sí a cómo llevamos todo esto a la práctica. Hace 3 años, cuando nació Tiva, tomamos una decisión en Credit Core. Y esa decisión fue, queremos que invertir sea para todos. Queremos que cualquier persona desde $1 pueda empezar a invertir. Hoy en día hemos construido un asesor digital que es Tiva, con el cual puedes empezar a invertir desde $1, pero también todos los que están en esta llamada van a recibir un correo cuando terminemos, donde los va a invitar un asesor a tener una conversación. Un asesor que les va a dar más detalle ya personalizado hacia ustedes sobre cómo podrían hacer una inversión como la que he mencionado y una composición de portafolio como la que he mencionado. Entonces, ya no solamente queremos tener nuestra propuesta digital o nuestra propuesta de asesores para muy altos patrimonios, queremos realmente llevar nuestra propuesta de asesores a todos. Y por eso es que van a recibir un correo para que los que quieran puedan tener una llamada del asesor y empezar a construir este portafolio y este retorno en el tiempo. Bueno, pues está clarísimo y eso va a ser muy importante para las personas que nos están viendo, a quienes de nuevo quiero agradecer porque son alrededor de 1,200 personas conectadas, lo cual muestra el alto interés en poder recibir este tipo de asesorías especializadas, en poder entender cómo va a estar nuestra economía este año y poder acompañarse de alguien que ayude a tomar las mejores decisiones. Entonces, simplemente quiero reiterar lo último que nos has dicho, Valdemaro. Todas las personas aquí reunidas van a recibir una comunicación por diferentes medios, ya sea un correo o una llamada, para que se agenden y para que puedan recibir una asesoría personalizada sobre los productos que puedan ser más atractivos según su perfil para invertir en el 2023. Quiero agradecerles a todos por su participación, a Mauricio Reina, que lo veo todavía por ahí conectado, a Mauricio Cárdenas, a Daniel Velandia, a Valdemaro, por supuesto, a Juan Camilo Rojas por toda la información que nos han compartido, por todo el análisis, y a todos los participantes que han estado ahí conectados, desearles que este sea, en medio de toda esta incertidumbre, de todas maneras un buen año para Colombia, para cada persona individualmente, pero por supuesto para el país, que es lo que nos conviene a todos. Muchísimas gracias y un feliz resto de día. Recuerden consultar nuestras redes sociales para próximos eventos. Gracias por su asistencia. Recuerden consultar nuestras redes sociales para próximos eventos. Gracias por su asistencia. Recuerden consultar nuestras redes sociales para próximos eventos. Gracias por su asistencia. Recuerden consultar nuestras redes sociales para próximos eventos. Gracias por su asistencia.